¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Vamos a empezar con el tema de esta semana. Vamos a ver métodos para transformar gramáticas. Básicamente veremos dos temas, membresía y parsing, y en sí los métodos para transformar gramáticas. El primer tema nos va a servir para motivar por qué prácticamente necesitamos hacer esa transformación en las gramáticas. Y bueno, esa transformación también tiene repercusiones teóricas que veremos en el tema de la siguiente semana. Bien, supongan que tiene una cadena W de terminales. Hasta ahora hemos visto que una gramática genera un lenguaje. Pero, ¿qué tal si nos dan una cadena de terminales y nos preguntan si está o no está esa cadena de terminales en el lenguaje generado por una gramática libre de contexto? Responder a esa pregunta pues es un problema que se llama de membresía o un algoritmo de membresía. Para ello pues se le da el término de parsing o análisis sintáctico y refiere a ese proceso de encontrar una secuencia de producciones mediante las cuales podemos derivar una palabra en el lenguaje generado por una gramática. Vamos a ver este proceso con fuerza bruta, ¿no? Entonces podríamos tener el siguiente para saber si W está en LDG, podríamos hacer lo siguiente. Vamos a formar, a construir el conjunto X, que está dado de todas las formas sentenciales que son derivadas en un paso a partir de ese. Recordemos que pues para que una palabra esté en el lenguaje generado por una gramática debe de ser una palabra solo de terminales, una sentencia, y además debe de ser derivable del símbolo inicial. Entonces, ese conjunto inicialmente, ese conjunto X, serán todas las formas sentenciales que son derivables en un paso, como acá se indica, a partir de ese. Bueno, mientras no lleguemos a esa palabra no esté en ese conjunto X, vamos a crear un conjunto X', donde va a constar de todas las cadenas que son derivables a partir de las formas sentenciales del conjunto X. Es decir, vamos a hacer un proceso, ese es un proceso iterativo, ¿verdad? Entonces, ya que obtenemos este conjunto de X, que serían, obviamente en el primer paso de este ciclo, serían todas las formas sentenciales que son obtenidas en dos pasos a partir de ese. El segundo ciclo de este segundo paso, serían todas las formas sentenciales que son obtenidas en tres derivaciones a partir del símbolo S, así sucesivamente. Obviamente después de obtener cada X', pues lo reiniciamos como X para poder volver a hacer el ciclo. Entonces, pues bueno, cuando encontremos, ¿verdad?, formas, ya no sería una forma sentencial, sino cuando ya encontremos la sentencia, pues podremos decir que efectivamente nuestra cadena W está en el lenguaje generado por la gramática. Eso está muy bien, pero noten que este parsing con fuerza bruta no para si la palabra no está en el lenguaje, ya que seguiría produciendo formas sentenciales indefinidamente. Entonces, quisiéramos encontrar, noten que una palabra finalmente tiene una longitud finita, entonces deberíamos de poder encontrar alguna forma de decirle que ya no siga haciendo derivaciones, porque ya no podríamos obtener esa palabra, porque ya nos pasamos, digamos, ya la longitud de las formas sentenciales que estamos creando ha excedido mucho, o ya no sería posible encontrar la cadena de terminales que le hemos proporcionado.
Desgraciadamente, podemos hacer eso si quisiéramos, pero no podemos gracias a que no tenemos restricciones en las gramáticas libres de contexto, en el sentido que tenemos una variable del lado izquierdo y del lado derecho tenemos cualquier palabra que conste de símbolos terminales y de variables, incluso lambda. Y bueno, justamente ese es uno de los problemas. Tenemos que evitar producciones de la forma que produce lambda o producciones que solo me cambian una variable por otra. Noten que estas dos producciones no incrementan la longitud de la forma sentencial derivada en cada paso. Peor, A produce lambda, decrementa la longitud de una forma sentencial cuando se usa. Entonces podríamos crear una cadena muy grande, muy grande, muy grande, y luego usar estas producciones de ese estilo, cambiarlas por lambda y se achicaría. Entonces no queremos eso. Queremos garantizar, queremos quitar producciones de estas dos formas, pues para permitir tener un control y decir, ya no sigas creando más derivaciones, ya no sigas haciendo más derivaciones, porque ya no es posible, esta palabra no está en el lenguaje. ¿Está claro? Entonces tenemos que, pues por eso es que queremos transformar nuestras gramáticas para quitar producciones de este estilo y garantizar que podamos convertir este algoritmo esta propuesta de membresía con fuerza bruta, que realmente se vuelve un algoritmo. Recuerden que para que sea un algoritmo siempre debe de detenerse. En el caso de los problemas de membresía, esté o no esté un elemento en un conjunto, debe de parar siempre. Ok, entonces bueno, vamos a tener este teorema. Tenemos una gramática libre de contexto que no tiene producciones ni de la forma a lambda ni de la forma a b. De una vez voy a decir, estas son producciones lambda, les vamos a llamar, y estas les vamos a llamar producciones unitarias. Entonces, bueno, parsing con fuerza bruta se puede convertir en un algoritmo que para cualquier W en signo asterisco o produce una derivación para W, o nos dice que no es posible y por lo tanto que W no está en el eje. Bueno, la prueba pues es relativamente simple. Vamos a considerar para cada forma sentencial dos cosas: su longitud y el número de terminales que tiene. Si no tenemos producciones de esta forma, entonces claramente de esta forma, ni producciones nulas ni producciones unitarias, entonces cualquier otro tipo de producción va a incrementar al menos en 1, por supuesto la longitud, y si acaso esa producción genera algún terminal, pues va a aumentar el número de terminales que tiene. Ya que ni la longitud de la forma sentencial ni el número de símbolos terminales puede exceder a W, pues entonces una derivación no puede involucrar más de 2 veces la longitud de la cadena. Ajá. No podemos hacer más pasos de derivación más grandes que eso. En cuyo momento, cuando lleguemos a ese tamaño, pues ya diremos que efectivamente debimos de haber generado la palabra W, en cuyo caso pues estará en el lenguaje, o sabremos que W no está generado por la gramática, porque ya no es posible. Si no tenemos este tipo de producciones y sigo haciendo derivaciones, nunca voy a llegar, porque toda sentencia que forme a partir de ese momento sería mayor que la longitud de la cadena por la cual estoy preguntando. Entonces, pues con eso es suficiente para decir que tengo, que no está la palabra en el lenguaje. Ok, entonces vamos a ver las producciones lambda con más detenimiento. Primero, supongan que tienen cualquier lenguaje libre de contexto y una gramática libre de contexto para ese lenguaje, pero que no tenga lambda. Es decir, el lenguaje puede tener lambda o no, pero la gramática que se van a considerar no va a generar lambda. Entonces la gramática que obtenemos al agregar
al conjunto de variables una nueva variable S0, haciendo S0 la variable inicial y agregando a P esta producción, pues va a generar a L. Es decir, si tienen cualquier gramática que no genere lambda y ustedes quieren que genere lambda, pues simplemente tienen que agregar una variable más S0 y una producción más. Noten que S, pues obviamente sería el símbolo inicial de la gramática original G, y con lo cual pues generaríamos a partir de SS todo el lenguaje, como ya sabemos, generado por la gramática. Y además, pero aumentamos la producción S sub 0 lambda, pues precisamente para que el lenguaje contenga lambda. Dicho en otras palabras, cualquier conclusión o trivial que hagamos para un lenguaje que no tenga lambda, lo podemos transferir con certeza a ese lenguaje cuando sí tenga lambda. Entonces, quitar lambda de un lenguaje no tenemos problemas. Y como veremos, va a permitir razonar muy fácilmente y tener una gramática con unas producciones que nos van a permitir hacer pues, cosas importantes para responder preguntas importantes y para poder crear finalmente lo que queremos. Como sabemos, las demostraciones en este curso son constructivas, entonces crear algoritmos o procedimientos que nos permitan trabajar con nuestras gramáticas. Bueno, entonces, dado cualquier gramática libre de contexto G, existe un método para obtener una G-gorro, tal que el lenguaje generado por G-gorro es igual al lenguaje generado por G sin lambda. Está bien, no pasa nada, como acabamos de decir. Bien, vamos a ver algo que se llama una regla de sustitución, que nos va a ser útil para algunas de las transformaciones. Ya saben, como siempre, partimos de una gramática libre de contexto. Bueno, como siempre en este tema. Supongamos que P tiene el conjunto de producciones, hay producciones de esta forma. ¿Sí? Tengo A, X sub 1, B, X sub 2. Y vamos a sustituir. Y supongamos que tengo producciones que tienen del lado izquierdo a B y bueno, sus diferentes lados derechos, n lados derechos. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a poder generar una gramática G-gorro, que lo único que va a cambiar es el conjunto de producciones. Ese conjunto de producciones, ¿cómo los vamos a construir? Pues vamos a borrar de P las producciones que tengan A, X1, B, X2 y vamos a agregar a P gorro, pues simplemente sustituimos, como dice aquí, las producciones que son de esta forma, y dado que B me produce esto, pues entonces simplemente vamos a sustituir. En lugar de B, voy a tener una producción por cada una de las partes derechas de B. Por supuesto, respetando X1 y X2. Para así obtener que ahora A, por la sustitución que he hecho, me produce X1, la primera opción de Y, o la primera parte derecha de la regla Y, de la regla B, que tiene como lado izquierdo a B, luego la segunda, y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, bueno, el lenguaje generado por la gramática que acabamos de construir debe ser igual al lenguaje generado por G. La demostración, pues bueno, supongamos que tienen un W en LDG. Pues si W está en LDG, es una demostración clase de conjuntos. Vamos a demostrar que tenemos un elemento de un conjunto, entonces vamos a llegar a que ese elemento está en el otro conjunto y por lo tanto un conjunto es subconjunto del otro. Entonces supongamos que W está en LDG. Entonces, por definición, si W está en LDG, entonces S puede derivarse en muchos pasos en la gramática G. Podemos derivar W. Ahora las derivaciones, vamos a poner aquí un subíndice a la derivación para decir, como vamos a estar trabajando con dos gramáticas, para decir a qué gramática me estoy refiriendo. Entonces, la gramática original G, como W está en LDG, tengo esto.
Bueno, si la derivación no involucra la producción 1, ¿cuál es la producción 1? Este tipo. Ajá. Entonces, pues claramente voy a tener, es decir, si no involucra producciones que haya hecho una sustitución, entonces pues claramente tengo que tener lo mismo en GGOR, porque eso no lo he cambiado. Lo único que voy a cambiar voy a hacer son las sustituciones. Pero si sí involucra la producción del tipo 1, entonces pues en G voy a tener que S me va a derivar en una forma sentencial U1 a U2. Luego, pues en puedo usar la producción A para obtener pues un X2, perdón, para cambiar A por B. Y bueno, recuerden que A, lo vemos mejor, A produce X1B, X2. Entonces es lo que tengo acá. A produce X1B, X2. Y bueno, después B lo pueden sustituir por cualquiera de sus Y sub algo, en este caso Y sub J. ¿Ok? En la gramática G gorro podemos hacer lo mismo, pues sí, de una manera más directa, ¿verdad? Podemos, a partir de ese, podemos generar A U2, A U sub 1, perdón, A U sub 2, y luego directamente, como ya hicimos la sustitución, pues A se va a convertir en X1, YJX2, por lo de acá. ¿Estamos? Entonces, bueno, podemos llegar a la misma forma sentencial con G y con G'. Si volviera a aparecer 1 en una forma sentencial posterior, es decir, de nuevo tendríamos aparecer A, entonces repetimos el mismo argumento que acabamos de hacer. Y entonces, bueno, pues las veces que aparezca no importa, por inducción sobre el número de veces que aparezca A en una forma sentencial, obtenemos que efectivamente pude derivar en algunos pasos en G' la palabra W. Haciendo un razonamiento inverso, tenemos que si W está en L de G, llegamos a la conclusión que W está en L de G si solo si W está en L de G gorro. Entonces, podemos hacer este tipo de sustituciones. Esto va a ser importante en un teorema que veremos después. Un ejemplo de esta regla de sustitución, pues tenemos esta gramática con estas producciones. Entonces, si queremos usar la sustitución para la variable b, vamos a obtener la gramática G gorro con estas producciones. Noten que lo único que he hecho es hasta aquí lo obtuve de la original. Lo único que hice fue, en lugar de esta B, lo sustituí por las partes derechas de B. Y por eso obtuve, B tiene dos partes derechas, entonces esta regla me da origen a dos reglas al haber cambiado B por sus partes derechas. Por eso obtengo AB y luego, que ya lo tenía aquí, en esta parte, y luego B lo cambié por la primera regla, por la parte derecha de la primera regla que involucra B. Tengo AB, A, BB, A y la C final. Y lo mismo para cuando B lo cambio por B, AB, B, C, B minúscula C. En este caso no vamos a quitar esta regla. Después veremos cómo lo quitamos. Ahorita no lo vamos a quitar. Simplemente estamos viendo cómo usar la sustitución. Entonces, pues como ya dijimos, una sustitución que se haga con las producciones de G, cuando lleguemos a A, pues la tendremos que cambiar por B, y luego B lo podemos cambiar por su respectivo caso que hayamos decidido, digamos.
aquí usamos, a partir de A, usando esa producción derivé esta forma sentencial. Luego, a partir de A, lo cambié por esta parte de su parte derecha. No es cierto, perdón. Tengo esta A. No, estoy viendo mal. Perdón. Esta es la original y de aquí saqué esta derivación. ¿Está bien? De A cambio por A. Y luego cambio por ABBC. Y luego finalmente B la cambio por esta B. Pero en el caso de G-gorro, pues me la ahorro aquí. ¿Por qué? Porque de A llego a y luego finalmente la A la cambio por esta parte derecha, ABBC, que sería esta parte de acá. Entonces, bueno, por supuesto, como se observa, pues al hacer la sustitución me ahorro derivaciones. Ok, luego suele ocurrir que estamos diseñando una gramática, estamos construyendo una gramática para, supongan, algún lenguaje de programación o algún lenguaje para modelar cualquier tipo de conjunto. Entonces, pues el trabajo de modelación no es un trabajo es un trabajo creativo, es decir, no hay un algoritmo para hacerlo. Entonces es muy común que introduzcamos en nuestra gramática producciones que les vamos a llamar inútiles. Bueno, como es usual, vamos a definir qué significa lo contrario, qué significa útil, y ya después diremos qué es inútil. Y bueno, de nuevo tenemos una gramática libre de contexto, tenemos una variable A, y vamos a decir que esa variable es útil si solo si existe al menos una cadena en el lenguaje generado por la gramática que cumpla con esto. Nota que tiene que cumplir dos cosas. Primero, A la debo de poder derivar a partir de ese. Y la otra cosa importante es de que de A puedo llegar a una cadena de terminales. ¿Ok? Entonces, si A cumple esas dos características, diremos que A es útil. De lo contrario, diremos que es inútil. Entonces, puede ser inútil, es útil si cumple las dos, puede ser inútil si incumple alguna de las dos. Es decir, ya sea que no genere una cadena de terminales o ya sea que no pueda ser alcanzada o no podamos derivarla a partir de ese. Vamos a ver un ejemplo. Considere esa gramática con esas producciones. La producción S produce A no juega algún papel aquí, ya que la parte derecha de A, ¿verdad? Nunca genera un terminal. Si llego a, voy a generar A's minúsculas, terminales de A's y A mayúscula. Nunca voy a poder dejar de, si sigo por acá, nunca voy a poder dejar de generar una palabra. No, es decir, no tiene lambda o un terminal, ¿verdad? Como alternativa. Es decir, A no produce una cadena de terminales, como ponemos acá. Nota, sin embargo, que A puede ocurrir en una cadena que se deriva de S. Si yo tomo la producción S produce A, pues entonces voy a poder derivar a partir de S. Pero de A no llego a terminales. Entonces, por eso decimos que A es inútil. Otro ejemplo, ahora que incumple la primera parte, este es el más interesante. Tenemos esta gramática de nuevo.
Perdón, entonces quitar esta producción no altera el lenguaje generado y simplifica la gramática. Deberíamos de poder quitar esta producción. Ok, ahora sí, vamos a ver ese ejemplo que es... vamos a ver qué tiene. Tenemos que S produce A produce A minúscula mayúscula y lambda, B produce B minúscula y A. Bien, afirmamos que la variable B es inútil y por lo tanto esa producción es inútil. En ese es el caso contrario. No importa que a partir de B podamos generar una cadena de terminales. ¿Por qué podemos generar una cadena de terminales? Pues porque a partir de B puedo poner B minúscula y A me da A y lambda, entonces sí podría generar una cadena de terminales. Pero, como decía, es más interesante porque no podemos llegar a B a partir de S. ¿Por qué? Pues porque S produce A produce A, nunca llegamos a B. No hay manera de llegar a B. Bueno, entonces, un ejemplo para quitar producciones inútiles. Pues tenemos estas producciones de aquí. Entonces, primero vamos a identificar el conjunto de variables que nos lleven a una cadena de terminales, ¿verdad? Entonces, pues aquí claramente vemos que A produce A, es una cadena de terminales, B produce A, es una cadena de terminales, C no me lleva a una cadena de terminales, y S tampoco, ¿verdad? S no me lleva a una cadena de terminales. Entonces solo A y B nos llevan a una cadena de terminales. Pero sí es cierto que como A nos lleva una cadena de terminales y como a partir de S puedo producir A, entonces incluyo a S dentro de la cadena de terminales que nos producen terminales. ¿Ok? Luego, no podemos decir lo mismo de C, ¿verdad? Porque, pues como dijimos, no nos lleva a una cadena de terminales ni directa ni indirectamente. Entonces, por lo tanto, decimos que C es un símbolo inútil. Quitamos C, sus producciones y terminales involucrados solo con ella, en este caso B, obtenemos una gramática G1 con variables SAB, ya eliminamos C, y eliminamos el terminal B y solo me quedo con A. Y las producciones me llevo a C. Noten que me queda lo mismo, aquí me eliminé C de este. Solo tengo ASA, Newton y las demás. Bueno, ya hicimos la primera chamba. Ya hicimos cuáles variables no me llevan a terminales. Ahora vamos a hacer la siguiente chamba, que es eliminar las variables que no son alcanzables desde el símbolo inicial. Para eso vamos a dibujar un grafo de dependencias. Y vamos a etiquetar los nodos con las variables y poner una arista entre los nodos C y D si solo si hay una producción de este estilo. C del lado izquierdo y D del lado derecho. Para nuestras producciones tenemos el siguiente grafo de dependencias. S me lleva A no me lleva nada, y B, perdón, S me lleva S me lleva A. Y no llego a B. Si se fijan, no llego a B. Entonces voy a poner una arista de S a S, una arista de S a A. Y ya no voy a poner más aristas. Aquí está una arista de S a S, una arista de S a A. Y no pongo, y ya veo que queda desconectado este nodo del grafo. Entonces, como no hay un nodo desde el nodo S hasta el nodo B, pues concluimos que la variable B es inútil. Vamos de nuevo, quitamos a B de las variables, las producciones en las que aparece y los correspondientes terminales afectados. Obtenemos la gramática final G gorro, ¿verdad?
donde P consta solo de las, P gorro consta de las producciones A, S, produce A minúscula SA y AA. Entonces de esa manera hemos reducido pues bastante nuestra gramática original. De esto terminamos quitando todas aquellas variables que no me llevan a terminales y todas aquellas variables que no son alcanzables a partir de S, pues las elimino y me quedo con esa gramática que es mucho más simple. He eliminado, decimos, las producciones inútiles. ¿Sale? Ok. Bueno, entonces podemos generalizar eso que hicimos y tenemos, vamos a tener, aquí hay un errorcito, déjeme ver, 18. Este errorcito de acá, en lugar de decir una dice one, bueno, no importa. Tenemos una gramática libre de contexto, entonces vamos a generar una gramática G-gorro que no contiene variables ni producciones inútiles, ¿vale? Eso que hicimos en los ejemplos lo vamos a poner en un teorema. Entonces, bueno, la gramática la vamos a generar en dos partes. Primero vamos a generar una gramática G1, una gramática intermedia, tal que sus variables solo contienen variables para las cuales puedo generar palabras en T asterisco. Acá hay otro error. Acá debe decir T asterisco, perdón. Ok, entonces, ¿cómo será el algoritmo? Pues es muy fácil, como lo hicimos hace rato. Al inicio, B sub 1 es vacío. Y luego vamos a hacer el siguiente paso hasta que no podamos agregar más variables a 1. ¿Cuál es el paso? Para toda A en las variables, para cual P tenga una producción de la forma así, donde cada X y está en las variables nuevas, unión T, pues vamos a agregar A B1. Eso quiere decir que esas variables, ¿verdad?, me están llevando terminales, ¿sí? Noten que como B1 es igual a vacío, la primera vez, entonces estas necesariamente deberán de ser terminales, porque B1 es vacío. Los siguientes pasos, entonces sí, vamos a poder ir capturando todas las variables que me van llevando a terminales. Bueno, P1 se compondrá de todas las producciones en P que tengan todos sus símbolos en este nuevo conjunto de variables uniendo los terminales. Bueno, notemos algunas cosas. Primero, el procedimiento anterior termina, ya que el número de variables y producciones es finito. Si A está en B1, entonces, a partir de A, en algunos pasos voy a poder encontrar una cadena de terminables, y es una derivación posible en G1, por supuesto. Lo que les decía, como inicialmente B1 es igual a vacío, entonces en la iteración primera del segundo paso del algoritmo se agregan a B1 todas las variables A que sean la parte izquierda de producciones de esta forma, donde cada uno está en T, necesariamente. Y en las siguientes iteraciones del paso 2, solo agregarán variables A que sean la parte izquierda de producciones de esta forma. Como el número de producciones es finito, todas las variables que cumplan con esta condición serán incluidas en B1. Y además, si A está en B1, entonces en algún momento a partir de A, todas las variables que estén en este nuevo conjunto V sub 1, pues me van a generar cadenas de terminales. Bueno, la segunda parte de la construcción obtenemos G corro a partir de G1 de la siguiente manera. Como vimos, construimos el grafo de dependencias de las variables de G1 para encontrar todas las variables para las que no hay un camino desde S. Las variables que no son alcanzables se eliminan del conjunto de variables y también se eliminan las producciones donde aparecen. Por supuesto, también eliminamos los símbolos terminales que no aparezcan en las producciones útiles. El resultado, pues, es esta gramática donde hemos cambiado
las variables, los terminales y las producciones. Por la construcción, Gorro no contiene símbolos ni producciones inútiles, los hemos eliminado. Entonces, de nuevo, para cada W en LDG, vamos a tener necesariamente esta derivación. Y ya que es decir, cuando aparezca una variable, ¿verdad? En algún momento, nos debe de llevar a un terminal porque justamente W está en LDG. Pero ya que la construcción de G-Gorro retiene a todas, a y a todas sus producciones asociadas, tenemos todo lo que necesitamos para poder hacer también la derivación en G-Gorro. Entonces, por lo tanto, pues tenemos que W está en LDG y por lo tanto tenemos que el lenguaje generado por la gramática de G está contenido en el lenguaje generado por la gramática G-Gorro. Bueno, del otro lado tenemos que la gramática G-Gorro se construye a partir de G quitando producciones, las producciones inútiles. Así, el conjunto de producciones de la gramática G-Gorro, o sea, las producciones en P-Gorro, es un subconjunto de T, y por lo tanto el lenguaje generado por G-Gorro está contenido en el lenguaje de G. Entonces, teniendo estas dos contenciones, pues tenemos que los dos lenguajes son iguales. Y pues eso es la definición de que, de que las gramáticas son equivalentes. Son equivalentes porque generan al mismo lenguaje. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver otra técnica. Vamos a quitar producciones lambda. Ya quitamos producciones inútiles. Ahora vamos a quitar producciones lambda. Bueno, le vamos a llamar a producción lambda, como mencioné al inicio, a una producción que sea de este estilo. Tengo una variable que produce lambda. Y a cualquier variable A para la que sea posible la siguiente derivación, es decir, en algunos pasos llegue a lambda, le vamos a llamar variable anulable. Recuerda que estamos trabajando con lenguajes que no contienen a lambda. Entonces, por eso, si tenemos estas producciones, no necesariamente eso significa que el lenguaje vaya a producir a lambda, pero sí le vamos a llamar anulables a las variables que después de cierto número de derivaciones me lleven a lambda. Ahorita en el ejemplo espero que quede claro. Vamos a ver esa gramática. Miren sus producciones S a S1B, S1 a S1B y lambda. Acá tengo una producción lambda. Y la variable inicial S. Ajá. No es S1 la variable inicial, sino S. Ok. Esta gramática, si se fijan, va a producir a la n, b a la n para n mayor o igual que 1. ¿Por qué? Porque de S me lleva a S1B. Y si pongo lambda cuando escojo S1, pues al menos me produjo a B. Por supuesto, puedo repetir más a la n, b a la n, hacerlo las veces que quiera. Pero bueno, esto me obliga a que al menos puso una A y una B. Bueno, entonces la producción lambda S1 lambda se puede quitar después de agregar nuevas producciones. ¿Cómo las agrego? Pues los voy a sustituir lambda por S1, donde esta variable ocurre a la derecha. Con lo cual vamos a obtener la gramática dada por estas producciones. Voy a hacer eso que estoy diciendo. Esta ya la teníamos. ¿Cómo obtengo esta? Pues sustituyendo aquí S1 por lambda. Entonces me daría AB. Lo anexo. En la de abajo tengo A S1B. Aquí esa la respeto. Y en lugar de lambda que tengo, quito lambda, quiero quitar lambda. Entonces, ¿qué hago? Pues de nuevo lo sustituyo por S1 para que me dé AB. Y es este AB. En este ejemplo las dos producciones son iguales, pero eso no importa. Simplemente es para ilustrar cómo podemos quitar producciones lambda. Conclusión, cambio, me fijo cuál es la producción lambda y donde aparezca la variable
que está a la izquierda de la producción en cualquier otra producción a la derecha, lo cambio por lambda. Y eso me genera una nueva producción. Es el ejemplo. Como siempre, vamos a generalizarlo. Vamos a tener un teorema. Decimos que si tenemos cualquier gramática libre de contexto que no genere a lambda, entonces debe existir una gramática equivalente G gorro que no tiene producciones lambda. No lo necesitamos porque el lenguaje no contiene lambda. Entonces, bueno, vamos a construir el conjunto B sub n de todas las variables anulables mediante los siguientes pasos. Primero, para todas las variables que me lleven, que sean la parte izquierda de una producción lambda, pues las voy a poner en Bn. Y luego vamos a hacer el siguiente paso, hasta que no haya más variables que agregar a Bn. ¿Cuál es el paso? Para todas las producciones B que tienen a B con parte izquierda y A1, A2, a N en la parte derecha, donde A1, A2, a la N están en Bn, pues vamos también a meter en Bn a la parte izquierda. ¿Por qué? Pues porque también es anulable, porque estas nos llevan a lambda. Luego vamos a incluir en P gorro todas las producciones de P que tengan la forma esta, donde cada X y está en B unión T. Noten que si M es mayor o igual que 1, quiere decir que al menos hay un símbolo, por lo tanto no hay lambda, ¿verdad? Entonces todas las producciones que no tengan a lambda las metemos en P gorro. También vamos a meter en P gorro las producciones generadas al reemplazar todas las variables anulables de 5 de esto. Si hay variables anulables, los vamos a sustituir por lambda en todas las combinaciones posibles. Es decir, supongamos que aquí hay dos variables que son anulables, xy y xj. Entonces debo de agregar una producción en P gorro donde voy a reemplazar xy por lambda y donde xj, esa es una. Otra donde reemplazo xj por lambda y una más donde reemplazo tanto xy como xj. Por eso dice todas las combinaciones posibles. Si todas las xy en 5 son anulables, eso sí, entonces esa producción me daría la producción P lambda. Esa no la pongo en P gorro, porque lo que quiero es quitar las producciones lambda. ¿Ok? Entonces vamos a ver este ejemplo. Con ese ejemplo vamos a aclararlo. Vamos a encontrar una gramática libre de contexto que no tenga producciones lambda y que es equivalente a esta gramática. Bueno, pues nuestro primer paso, ¿verdad?, es darnos cuenta de que me fijo en las producciones lambda, formo mi conjunto B sub n mayúscula, es decir, el conjunto de las variables anulables. Veo que las variables anulables son B porque de B llego directamente a lambda. Veo que la otra es C porque de C llego directamente a lambda. Y noten aquí, siguiendo esta parte, tengo que meter, si todas estas son anulables, entonces también la parte izquierda es anulable. Entonces también es anulable esta parte. También A es anulable. B porque directamente produce lambda, C porque directamente produce lambda, y A es anulable porque del lado derecho tiene a B a las variables B y C que son anulables, entonces A también es anulable. Entonces tenemos que Bn, el conjunto de variables anulables, es ABC. ¿Qué hacemos? Como decía el procedimiento, metemos todas las variables, todas las producciones que no son anulables. Es decir, metemos esta, ¿verdad? Y metemos esta. Metemos BB, metemos CD y metemos DD minúscula. ¿Sale? Aquí están BB, CD. De hecho, como son las únicas que son anulables son ABC, ¿ah?, y contienen anulables, entonces las demás las respeto.
Existo esta también, BB, CD y DD. Quito B lambda y C lambda. ¿Ok? Estas las mantengo. Estas tres. Estas vienen directamente de allá. Insisto, quité lambda. No aparece por eso acá la parte con lambda. Y luego, lo que se refiere a todas las combinaciones posibles, pues lo vamos a ver así. Noten que las variables de interés son estas dos. Las producciones, perdón, de interés son esas dos. ¿Por qué? Pues porque son las que contienen variables anulables. Entonces, ¿qué me dice que haga? Pues todas las posibles combinaciones. Debo de agregar a todas las producciones que no tenían anulables. Tengo que agregarles todas las posibles, sustituir lambda por ellas en todas las posibles combinaciones. Esta es la primera. Entonces, bueno, una posible es anulable A, B y C. Entonces, cuando cambio A por lambda, pues me quedaría B a C. Obviamente, aquí lo estoy poniendo lambda simplemente para explicar por qué aparece justamente B mayúscula, minúscula, C mayúscula. Obviamente no se pone, ¿verdad? Acá es por fines didácticos, digamos. Entonces, cuando sustituí lambda por A, me dio esta. Aquí sustituí lambda por esta B. De la misma manera, en esta sustituí lambda por esta C. Por eso obtengo esta nueva producción. Ya sustituí lambda en cada una del ABC. Ahora lo sustituyo en 2. Y sustituyendo lambda por AB aquí, en esta, obtengo esta. Luego, sustituyendo B y C, obtengo esta. Luego, sustituyendo A y C, obtengo esta. Y finalmente, sustituyendo las tres por lambda. A, B y C lo sustituyo por lambda y solo me queda A minúscula. Noten, ahorita lo vamos a ver aquí abajo. Lo mismo, sustituí en BC, sustituí aquí C por lambda, aquí B por lambda. Si sustituyo las dos por lambda, me quedaría que B me produce lambda. Esa no la incluyo, porque lo que quiero es quitar las producciones lambda. Acá sí lo pude sustituir por los tres, porque tenía un terminal, entonces sí tenía que hacerlo. En como no tengo ningún terminal, no puedo sustituir todas ambas por lambda. Y las otras, como dijimos, pues se quedan del conjunto de producciones originales. Entonces es la manera de quitar producciones lambda. Bien, la última cosa que requerimos es quitar producciones unitarias. ¿Cuáles son las unitarias? Pues producciones de esta forma. Simplemente tengo una variable A que la cambio por una variable B. Como dijimos, ¿verdad? Al inicio, para el algoritmo de parsing de fuerza bruta, pues no nos sirve esta porque claramente queremos tener producciones que incrementen siempre la longitud de la forma sentencial que estamos derivando en cada paso. Entonces, por eso no nos gustan ni las unitarias ni las producciones anulables. Entonces, bueno, ¿cómo quitamos estas? Bueno, pareciera, ¿verdad?, que obviamente las producciones de la forma AA, pues las quitamos, esas no me llevan a ningún lado y no voy a tener ningún efecto. Vamos a considerar solo cuando A y B son distintas variables. Pudiera parecer que si usamos el teorema 1, ¿verdad?, el de sustitución, entonces simplemente haciendo x1 y x2 igual a lambda, entonces podríamos reemplazar AB, ¿verdad?, por las partes derechas de B. Si B tiene la forma y1, y2 hasta y, B produce y1, y2 hasta y. Pero bueno,
si se dan cuenta, eso no funcionaría. Las producciones unitarias no se quitarían si están de esta forma, A, B, B, A. Bueno, entonces para solucionarlo vamos a buscar para cada variable todas las variables B tales que pueda llegar así a ellas. Es decir, empiezo con una variable, hago muchas derivaciones y termino o en un paso o en varios pasos en llegar a una sola variable. Entonces no es directamente una producción, no solo las variables unitarias van a lograr eso, sino también otros casos. Bueno, entonces para evitar eso vamos a dibujar un grafo, o para vislumbrar qué podemos hacer, vamos a dibujar un grafo de dependencias y vamos a poner una lista del nodo C al nodo D, siempre que la gramática tenga una producción unitaria de este estilo. Entonces, esto se va a cumplir siempre que haya un camino entre A y B. Esa nueva gramática G-GORRO que queremos conseguir se obtiene poniendo primero en P todas las producciones no unitarias de P. Luego, para todo A y B que satisfaga 6, satisfacer 6 significa esto, que en uno o varios pasos llego a una sola variable. Y se agregan a P-GORRO. De esta manera. ¿Ok? Como pude llegar de A a B, pues entonces no pongo B, sino directamente lo sustituyo. ¿Por qué hice eso? Pues porque las partes derechas de B son pues todas estas. Entonces directamente lo pongo. Eso sí es lo que hicimos en sustitución. Nada que en sustitución no checamos este grafo, ¿no? Ajá, es muy importante. Estas B's que tomamos son las que están en P-GORRO. Es decir, todas las que no son unitarias. Por lo tanto, no pueden tener una sola variable. Entonces, es importante para lo que vamos a ver a continuación. No se crea ninguna producción unitaria en este último paso. Entonces, la nueva gramática G-GORRO se va a obtener poniendo primero en P-GORRO todas las producciones no unitarias de P. Luego, para todo A y B que satisface 6, se agregan a P-GORRO estas de acá, donde tenemos esto. Estoy repitiendo para enfatizar. ¿Ok? Bueno, finalmente vamos a demostrar que las gramáticas son equivalentes, pues razonamos igual que en el caso de la sustitución, justamente igualito. Ajá. Lo único que hicimos fue pues hacer este diagramita. Vamos a ver un ejemplito. Vamos a quitar todas las producciones unitarias de la gramática dada por estas producciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pues el grafo de dependencias de las producciones unitarias, solo de las producciones unitarias. Entonces tenemos esta, SB es una producción unitaria, BA es una producción unitaria y AB es una producción unitaria. Entonces tengo nodos S, A y B y voy a poner una lista de S a A porque lo dicta esta regla. No es cierto, perdón. De S a B, primero, porque son las unitarias solamente. De S a B pongo esta lista. Bueno, espero que se vea. Luego, de B a A, es esta lista de aquí, y de A a B. Pero noten, dijimos que debe haber un camino. Por lo tanto, también hay un camino de S a A. Como dice acá, como hay un camino de S a A que pasa por B, tenemos que hemos encontrado eso, que S en algún número de pasos, en este caso 2, me produce la variable A. S produce B, pues por la regla correspondiente, es decir, estos tienen caminos directos. Esto quiere decir que del lado, tengo una de las producciones de S, del lado derecho está B, como pueden constatar acá. S, del lado derecho está B. En este caso, del lado derecho de B está A,
y en el lado derecho de A está B. Entonces, por caminos directos, como está en el grafo de dependencias, tenemos estas relaciones de derivación en muchos pasos. Bueno, entonces vamos proseguimos, ya que llegamos a eso, pues vamos a aumentar a P gorro, vamos a meter todas las producciones no unitarias de P, ¿no? Todas las no unitarias de P. S me lleva a A mayúscula minúscula, B me lleva a BB, A me lleva a A y a BC. Ahí están. Y luego, recordemos que de S, en algunos pasos puedo llegar a A. Lo mismo, el de S en algunos pasos puedo llevar a B, de B puedo llegar a A en algunos pasos, y de A puedo llegar a B. Lo pongo de diferentes colores, rojo, azul, anaranjado y violeta, para marcar qué nuevas variables, qué nuevas producciones voy a aumentar. Bueno, pues nos dijo, ¿verdad?, que agregara producciones tomadas de P gorro, de las no unitarias, que ya metí a P gorro. Esas no unitarias, recuerden, vienen de P. Que pues hiciera las sustituciones. Dice, de ese, dado este rojito, de este rojito que gané, pues ese A produce A y BC. ¿Y eso de dónde lo saqué? Pues de aquí, porque son las partes derechas de A. Entonces, de ese, como ese deriva en algunos pasos a A, entonces pues me da derecho a poner este par de producciones. De ese voy a las partes derechas de A y BC. Es la parte, estos dos rojos me los dio esta relación. Que de ese me lleva a B, pues me lo dio esto de acá, ¿verdad? Lo obtuve de acá. Insisto, estoy fijándome en las variables no unitarias de P que ya incluí en P gorro. Una vez que incluí las no unitarias de P en P gorro, ya no me fijo en P, en las producciones de P. No las veo ya. No me hace falta verlas. Entonces, bueno, como de ese puse a B, pues me llevó este azulito. Luego los otros, pues, gracias al anaranjado, de acá, de B llegó a, pues pongo la producción B y las dos partes de A. B produce A y B produce BC. B produce A y B produce BC por esta relación. Y la parte moradita de A me lleva en algunos pasos a B, pues me hace poner esta producción A, y de B solo tengo del lado derecho BB, entonces pues de A me lleva a produce BB. Entonces estas 6 producciones, bueno, realmente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estas 10 producciones conformarían la gramática equivalente G gorro a la gramática G, que tenía producciones unitarias. Bueno, para terminar, tenemos que si tenemos un lenguaje libre de contexto que no contiene lambda, entonces podemos construirle una gramática que sea libre de contexto, que genere a L y que no tenga producciones inútiles, ni producciones lambda, ni producciones unitarias. Bueno, los procedimientos dados en los teoremas 9, 12 y 15 remueven respectivamente esos tipos de producciones. Sin embargo, notemos lo siguiente. El procedimiento para eliminar producciones lambda puede crear producciones unitarias. El procedimiento para eliminar producciones unitarias requiere que la gramática no tenga producciones lambda. Déjenme anotar una cosita. Eliminar producciones unitarias no crea producciones lambda. Finalmente, eliminar producciones inútiles no crea ni producciones lambda ni producciones unitarias. Por lo tanto, vamos a eliminar las producciones indeseables siguiendo la siguiente secuencia de pasos. Primero vamos a quitar las producciones lambda, luego quitamos las producciones unitarias y al final quitamos las producciones inútiles. Siguiendo dichos pasos, el teorema 17 se cumple. Es decir, podemos generar, si tenemos un lenguaje
libre de contexto que no contenga a lambda, entonces vamos a poder crear una gramática equivalente que no tenga ni producciones lambda, ni producciones unitarias, ni producciones inútiles. Bueno, pues eso es todo por esta vez. Ahí hay una lista de 5 ejercicios. En la primera eliminan la variable de la gramática que está ahí, quitan producciones inútiles, quitan producciones lambda, y el último pues quitan todo, unitarias, producciones inútiles y producciones lambda de la gramática del problema 5. Recuerden, cuando se les pide quitar todo, siguen esto: primero las producciones lambda, luego las producciones unitarias y finalmente las producciones inútiles. ¿Ok? Por las razones que aquí se vieron. Al último quitamos las inútiles porque no nos quedan ni producciones lambda ni producciones unitarias. El penúltimo paso es quitar las unitarias, porque esas no generan producciones lambda. Y bueno, finalmente, el primer paso es el de quitar las producciones lambda. Primero, pues porque si bien pueden generar producciones unitarias, pues después aplicaríamos el algoritmo para quitar producciones unitarias y ya no pasaría nada. Entonces es el orden correcto para que tienen que aplicar de los teoremas correspondientes. Entonces, bueno, pues que estén bien, sigan manteniéndose en casa, por favor. Nos vemos o me ven la siguiente vez. Gracias.